Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido con expectación? No como espectadores. Espectador es con S, expectación es con X. O sea, ¿cuántos han venido expectantes para recibir la palabra de Dios? Para recibir ese alimento espiritual tan necesario, incluso más necesario que el alimento material, es el alimento espiritual. Nuestro espíritu, ante los ataques del enemigo, ante los problemas, estamos atravesando cantidad de problemas en el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que fortalecer el espíritu. El espíritu tiene que estar fuerte para poder hacer frente a toda esta serie de circunstancias adversas, problemas, incluso, repito, más que nuestro cuerpo físico. El espíritu, sabéis que se alimenta de la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, pero no solamente de oírla, sino de prestar atención con el fin y el propósito de ponerla por obra. Cuando Dios habla, utiliza muchos medios. Utiliza la Biblia cuando la leemos, la estudiamos, también en sueños, en visiones, y también a través de los mensajeros que Dios ha puesto para que la traigan. Es el caso de esta mañana. No mirarme a mí como el que habla. Yo siempre le digo al Señor, quítame a mí y ponte tú y habla tú a través de mí, como hablaba a través de Aarón para que Moisés, que era tartamudo, ¿verdad?, pudiera dirigir al pueblo. Así que vamos a seguir estudiando el tema. Hoy quiero terminar hoy ya el tema y empezar la semana que viene con un tema nuevo, el tema de nacidos para vencer. Nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que hemos entregado nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nacemos a una nueva vida, pero a una vida de victoria. Somos más que vencedores, o sea, somos invencibles, hermanos. Invencible significa más que vencedor, significa precisamente eso, que nadie nos puede vencer. Incluso el poder de las tinieblas, el dueño y el poder, el que posee las tinieblas, que es el diablo, no puede con nosotros. Aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que vive en el orden de Dios, el enemigo no tiene ningún poder legal sobre él. Y eso tenemos que saberlo. Y eso tenemos que experimentarlo. Y el amor hay que experimentarlo para saber las cualidades del amor de Dios, que es un amor infinito, un amor, digamos, que no pide nada a cambio. Nosotros merecíamos la muerte, la condenación eterna. No podíamos hacer nada para nuestra salvación, pero Dios ideó un plan a través de una conversación con el Hijo y guiados por el Espíritu de Dios, y entonces decidieron enviar. Jesús también decidió, el Hijo, venir a esta tierra, hacerse hombre y morir por los pecadores, morir por sus enemigos. Yo suelo decir que uno puede morir por un hijo, por un ser querido, pero dar la vida por alguien que es tu enemigo, eso el mundo, las personas que no conocen a Dios, que ignoran a Dios, no lo entienden. Nosotros lo sabemos, porque Jesús fue crucificado y estando en la cruz pidió al Padre que perdonara a sus enemigos. Esa es la prueba de amor más grande que pueda existir. Y ese amor tiene que estar en nosotros, ese mismo amor. Jesús dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Entregando su vida por nosotros. Por eso nosotros debemos ayudarnos a entregar, dedicar nuestra vida a servirnos los unos a los otros. La vida cristiana es una vida de servicio. Si no la entiendes así, estás viviendo una religión. La vida cristiana es servir a los demás, servir a Dios en su obra, trabajar en la extensión de su reino y servirnos los unos a los otros. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Por eso debemos hacer una reflexión en nuestra vida y pensar si realmente estamos viviendo en la victoria que Dios quiere que vivamos o vivimos derrotados, una vida mediocre, quejándonos continuamente.
Yo suelo decir también que muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Y lo más grande que tenemos como cristianos es la salvación. Lo demás, hoy podrás estar mejor, económicamente, mañana peor, pero la salvación es algo que no podemos perder, que tenemos que concluirla, como decía Pablo. He llegado a la meta, me he mantenido fiel hasta el final y me espera el galardón, la vida eterna, que como suelo decir también, debemos empezar a vivir y valorar la vida eterna aquí como un anticipo de la eternidad. Por eso debemos considerar algunas cosas, porque mucha gente pregunta, ¿pero qué significa vivir en victoria? Vivir en victoria es saber primeramente cuál es nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios. Como decíamos en la escuela bíblica, hijo de Dios, mucha gente usa esa frase sin valorar, ni profundizar, ni saber exactamente lo que significa. Ser hijo de Dios es algo muy grande. Ser hijo de Dios es lo más a lo que debe aspirar un ser humano si fuera inteligente. Los necios ignoran a Dios. Por eso conocer a Dios es tener un conocimiento real, una relación personal con Él, para poder saber y experimentar su amor. Por eso, en primer lugar, debemos conocer cuál es nuestra nueva identidad, qué somos y qué tenemos en Cristo. Y lo segundo es que debemos saber, contar con nuestra aprobación, con nuestra seguridad y nuestra aceptación de Cristo y de su salvación, pero no de una manera superficial, sino de lo más profundo de nuestro ser. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a trabajar con Él, con Dios, a cooperar con Él. Somos colaboradores de Dios. Y esto lo hacemos solamente podremos colaborar con Dios cuando nos rendimos y nos ponemos a su servicio. Amén. Esto nos va a traer una nueva libertad, la libertad espiritual. También nos va a hacer ser fieles, entender cuál es la fidelidad de Dios y lo que debemos hacer a cambio de esa fidelidad, que es ser fieles nosotros a Él en todo. Y por último, una nueva forma de dar fruto. El fruto que Dios desea, ¿cuál es? Nuestra santificación. Que vivamos en santidad, honrando, respetando, obedeciendo su palabra y habiendo sido transformados. Un nacido de nuevo significa que ha sido transformado en una nueva persona. Si tú dices que eres cristiano, tiene que haber una transformación total y real en tu vida de cómo eras antes. Si dices que has nacido de nuevo, que eres una nueva creación en Cristo, pero se sigue haciendo lo mismo que hacíamos antes, te estás engañando a ti mismo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? ¿Estáis comprendiendo? También se habló de la integridad de un cristiano. Una persona íntegra es una persona recta, honrada, intachable, fiable, que es de fiar, transparente. Aquel que es de fiar es el que no miente, el que no te engaña, que te dice una cosa y ese sí es sí y si es no es no. Es una persona transparente y una persona sincera. Para vivir en victoria, Dios nos llama también a vivir en rectitud. La persona recta no se inclina hacia un lado o hacia otro. Una persona recta es alguien que sigue la línea marcada por la palabra de Dios, una línea recta, y no se balancea según los acontecimientos. Hay personas que cuando les va bien la cosa se cantean hacia un lado y cuando les va mal hacia el otro. Tenemos que mantener la misma línea en tiempos buenos y en tiempos malos, tiempos de bonanza y en tiempos de problemas. La gente debe saber, hermanos, que como creyentes y seguidores y servidores de Cristo, cumplimos con la palabra que damos. Eso significa rectitud. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que fue humilde, íntegro, recto y siempre andó en obediencia a su Padre. Hablamos de la verdad.
La verdad, eso es la conformidad, la coincidencia de lo que decimos con lo que hacemos. Si no, estamos viviendo una falsa. Como hijos de Dios debemos reflejar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la verdad. Cristo mismo lo dijo, yo soy la verdad, además del camino. Y la vida verdadera es la verdad que caracteriza a Dios. Dios es un Dios de verdad y que personificó Cristo, que jamás salió de su boca una mentira. Como decíamos en la escuela bíblica, la mentira en el mundo es el deporte nacional, se miente en todo, los negocios, la infidelidad en el matrimonio, la mentira, el engaño. Y lamentablemente también dentro de la iglesia hay personas que están habituadas a la mentira y no lo pueden evitar. Pero hay algo importante que Pablo dijo, todo lo puedo. Y en ese todo lo puedo también entra el poder dejar de mentir. La Biblia dice que el amor debe hacernos decir siempre la verdad. El amor verdadero, el amor ágape de Dios que debe estar en nuestro corazón, nos debe inclinar siempre a decir la verdad para que en todo nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna y es cabeza de la Iglesia. La mentira y el engaño es algo que debe salir de nuestro hábitat, de nuestra forma de vivir. Como buenos cristianos y creyentes, también debemos predicar la verdad, aunque duela. Como verdaderos hijos de Dios tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios y debemos predicarla tal y como es, sin adornos, sin añadir ni quitar nada. Y por supuesto de una manera correcta, clara y sobre todo con amor. Amén. En Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios por boca del profeta nos dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, para lo que la envié. La palabra de Dios es enviada para que se cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Dios siempre envía su palabra con un plan y con un propósito. Tenemos el ejemplo de Jesús, el verbo, la palabra de Dios hecha carne que fue enviada a la tierra y cumplió su propósito, ¿verdad? El problema es que hoy las iglesias están llenas de personas que ponen en práctica la palabra de Dios, pero a su manera. Se crean su propia religión y eso no vale. Según su forma de pensar, interpretan y actúan sobre la palabra de Dios y no a la manera de Cristo, no como Cristo la enseña. En Mateo capítulo 3 vemos a Juan el Bautista preparando el camino para la venida de Jesucristo y predicando sin poner paños calientes y de una forma clara. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2. Y diciendo claramente, directamente, sin rodeo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan, para ellos era un acto ritual, pero no había arrepentimiento. Y entonces Juan les decía, generación de víboras. Si dijera yo eso ahora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el verso 8 dice, esto es lo que tenéis que hacer. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que realmente estáis arrepentidos, que no sois hipócritas. Que os habéis arrepentido de verdad. Dejaos de liturgias, de actos externos y demostrad que realmente estáis arrepentidos. Eso es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista y yo creo que es de aplicación para muchos hoy. Y en Marcos capítulo 6, verso 18, vemos de la manera que le hablaba a Herodes, nada menos que al rey.
Dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así de claro se lo decía. Tú imaginaos que tú llegas al rey que está viviendo en adulterio y le dices eso en su cara, a la máxima autoridad del país. Hoy se necesitan, hermanos, personas que prediquen como Juan el Bautista. Los falsos, los asalariados, como lo llama la Biblia, por miedo a la persecución, por miedo a la crítica, o quizá por miedo a perder su posición y su paga, predican lo que agrada al oyente y no lo que necesitan que se les predique. La verdad sin adulterar, la verdad pura y clara, es lo que hay que predicar, aunque te apedreen, aunque te insulten, aunque te digan lo que te digan. Cuando tú prediques la verdad clara y pura, estás cumpliendo el ministerio que Dios te ha encargado. Y en Juan capítulo 10, versos 11 al 13, vemos unas palabras del propio Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, su vida dedica a servir a las ovejas. Mas el asalariado, el empleado a sueldo, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ve venir los problemas, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado, es un empleado a sueldo, y no le importan las ovejas, lo que le importa es su paga. ¿Estoy entendiendo? El buen pastor siempre te va a predicar la verdad. La palabra de Dios clara, pura y sin adulterar. Eso es lo que hace un buen pastor. Aunque sea criticado, aunque no agrade lo que predique, siempre te va a predicar la verdad. Aunque esa verdad en un principio te haga daño, te hiera, digamos, en tu ego, pero al final va a producir el propósito de Dios y dará fruto. Amén. Seguro. El mal pastor, el asalariado, te va a predicar lo que te guste, para que no te enfades y pueda mantener así su puesto y, como he dicho, su paga. Estos falsos ministros viven del Evangelio, tienen el Evangelio como un negocio, no viven para el Evangelio, como hace el buen pastor. Los verdaderos ministros, hermanos, son recompensados por Dios. Recordemos que Dios pedirá cuentas y dará a cada uno lo que merezca. Se hará justicia divina. Y también les cubre su necesidad. ¿Cómo cubre la necesidad? Utilizando a personas, a creyentes fieles que entienden la palabra de Dios y reconocen que el obrero merece su salario. Amén. 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 John Hus, mártir del siglo XV que murió en la hoguera, dijo, prefiero hacer daño con la verdad que matar con la mentira. Una frase que ha quedado para la historia, ¿verdad? El peligro de las falsas filosofías y las falsas doctrinas tenemos que tenerlo en cuenta, porque hoy existen cantidad de filosofías que a veces son disparates y también falsas doctrinas que niegan, muchas de ellas, la divinidad de Cristo. Hoy existe, hermanos, un gran peligro sobre las personas que son engañadas. ¿Sabéis por qué son engañadas? Por falta de conocimiento, por falta de querer saber cada día más de su palabra. Y son engañadas por filosofías e ideologías ideadas por mentes humanas y no según Cristo. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios habla de la siguiente manera. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó conocimiento de qué? Conocer la palabra de Dios, conocer a Dios de verdad.
Por cuanto dice, y aquí está, esto es importante que lo entendamos, pero cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidasteis la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La consecuencia de nuestra mala actuación repercute en nuestras generaciones siguientes, nuestros hijos. Hoy el pueblo de Dios, su iglesia, está siendo atacada y en muchas partes destruida por las mentiras de estas personas asalariadas que solo se preocupan de su bienestar. Repito, predicando lo que la gente quiere oír para así poder mantener su sueldo, su salario, su posición. La iglesia está siendo destruida porque no hay preocupación por conocer cada vez más a Dios. No hay preocupación por aprender de su palabra. No hay una preocupación de ser un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que aprende del maestro. No, hay personas que no quieren saber. Se acomodan, digamos, a una posición religiosa. Van los domingos porque lo han enseñado a hacer así a la iglesia, pero no hay compromiso real. No quieren aprender quizá por no hacer. Si no sé hacerlo, no lo hago. Si aprendo, tendré que hacerlo. Porque se está perdiendo también el compromiso por el avance del pueblo de Dios, de la iglesia. Y claro, las consecuencias es que estas personas son engañadas muy fácilmente. Cualquier cantamañanas o cualquier iluminado que venga por ahí lo engaña. Y así empiezan las dudas, los cambios de iglesia y todas estas cosas. Y seguir a esas personas iluminadas, hermanos, es de necio. Donde se predica la verdad de la palabra de Dios es donde hay que mantenerse firme. Donde Dios te ha plantado tienes que mantenerte firme. Y si te dicen algo que no te gusta, aplícatelo a tu vida, que es por tu bien. No hagas como hacen los necios. Este pastor es muy duro, yo me voy a otra iglesia. Tremendo error. Dios a través del profeta Oseas nos llama y nos habla muy claro. Y también nos explica las consecuencias de andar en ignorancia. Dice, como mis sacerdotes, recordemos que nosotros somos reyes y sacerdotes. La Biblia así lo enseña. Dice, os negáis a aprender de mí, os negáis a conocerme, a tener conocimiento de mí. Por tanto, yo me niego a reconoceros como mis sacerdotes. Tremenda palabra del Señor, ¿verdad? Y como me olvidáis mis leyes, como olvidáis mi palabra, yo me olvidaré de bendeciros y de bendecir a vuestros hijos. Tremenda responsabilidad, ¿verdad?, de los padres. Podemos traer maldición a nuestros hijos. Que no tienen culpa, pero por tu proceder, por no querer conocer, tener conocimiento del Señor y de su palabra, las consecuencias las pagas tú y las pagan tus hijos. Yo creo que Dios está hablando muy claro, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Vemos la importancia de las relaciones personales que tenemos, que a veces nos empujan a estar en un error, a equivocarnos. Y la importancia de con quién nos relacionamos. Dice así, no se dejen engañar. La Biblia hace mucho hincapié en el engaño, porque somos personas que tendemos a que nos engañen. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Aquí se refiere a discusiones sobre la interpretación de la palabra de Dios y la aceptación de todas estas filosofías e ideologías humanas que hoy existen. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas amistades
y las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y en Mateo capítulo 24, versos del 11 al 13, Jesús nos dice lo siguiente: y muchos, no pocos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a no pocos, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Donde hay maldad, desaparece el amor. Donde hay amor, desaparece la maldad. Por eso debemos fomentar el amor verdadero, no el amor interesado, ese dura poco. El amor verdadero, que dura eternamente, el amor de Dios. Y dice el verso 13, más el que aguante, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme y fiel en la verdad, este será salvo. La verdadera intención del Maestro, hermanos, es que sus discípulos, la Biblia, el gran mandamiento de Jesús fue a sus discípulos ir y hacer creyentes, ¿no? Discípulos. Y el discípulo tiene que tener deseo siempre de aprender. Por eso dice ir y hacer discípulos, personas que se interesen en aprender. Y es que el Maestro con esto, su intención es que seamos seguidores, personas sinceras y que estemos dispuestas a aprender de Él y a practicar lo que se aprende. De esta manera sus discípulos seremos personas que lleven una vida justa, personas honradas, moralmente rectas, siendo ejemplo para nuestra sociedad, que cada vez se salta mucho de los principios de ética y moral que nos enseñaron nuestros antepasados. Hoy se está perdiendo todo. No hay moral, no hay ética. Solamente sé feliz y no te preocupes del daño que haces para hacerlo, para ser feliz. Don't worry, be happy. Para el que entienda inglés, no te preocupes, sé feliz. Jesús siempre llama a sus discípulos y nos llama hoy a nosotros a imitarlo, a ser como Él, a seguirle. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de verdad, de corazón. Estas son cualidades del carácter de Cristo, que tienen que ser cualidades de nosotros también. Y entonces dice, la consecuencia, hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso que hoy es tan necesario, esa paz interior que necesitamos. Los fariseos de la época de Jesús se habían hecho religiosos al convertir la ley mosaica en una serie de normas y reglas totalmente inútiles. Por eso debemos vivir unidos a Cristo hoy, convivir con su palabra, que su palabra reine en nuestros hogares, y así aprenderemos de Él a actuar con mansedumbre, con dominio propio, y también a ser humildes, a reconocer nuestras carencias y nuestra dependencia de Dios. La religión en contra de lo que muchos creen no nos acerca a Dios, sino todo lo contrario, nos aleja cada vez más de Él. Y para muchos esto representa una seria carga. La religión siempre son cargas, normas, preceptos que el hombre crea para salvarse. Y Dios lo hizo sumamente fácil, creer en Jesucristo y ya está. Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador personal y que obtiene la salvación. La religión te va a marcar una serie de normas, preceptos, como la ley mosaica que hemos leído, que los religiosos de la época, los fariseos, tenían. Habían hecho una serie de normas, cantidad de normas, totalmente inútiles para Dios. Estas cargas pesadas que habla Jesús cuando dice, vengan a mí todos los que estéis cargados y lleven cargas pesadas, Mateo 11:28, y yo les daré descanso. Estas cargas pesadas también hablan de religión, idea y plan de los hombres para la salvación.
Jesucristo nos quiere enseñar, a través de su palabra, cómo debemos vivir hoy la vida cristiana auténtica. No una religión, Dios no quiere religiosos, sino una relación de calidad y de intimidad con Él, que haga que estemos cerca de Él y aprendamos de Él, y así empecemos a disfrutar de un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. Religión no, intimidad con Dios sí. Esto es realmente lo que Dios desea, que seamos discípulos y no personas atadas y cargadas con el peso de una determinada religión o de filosofías e ideologías humanas ideadas por ciertas personas que yo llamo personas iluminadas, que solo desean incrementar sus ganancias, que engañan al transmitir ideas que gusta oír, repito, y que no compromete a hacer nada. En esto andan hoy muchas personas que se creen inteligentes, pero demuestran su necedad al seguir a este tipo de engañadores. Jesús dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le conoceremos a Él, y Él, que es la verdad, nos hará libres, incluso de la religión y de todas estas falsas filosofías ideadas por la mente de ciertas personas que solo pretenden engañar para conseguir su propósito. Pablo le escribe a Timoteo y en la segunda carta, capítulo 3, versículos 12 y 13, le dice el apóstol y nos dice hoy a nosotros que los verdaderos cristianos, escuchar bien, los cristianos auténticos y verdaderos sufrirán persecución. Si eres perseguido es porque eres verdadero. Si con todo el mundo te llevas bien en el sentido de seguir a Dios y la gente te acepta como eres porque pasas como un camaleón desapercibido en tu bloque, en tu casa, en tu comunidad. Si eres verdadero vas a sufrir persecución. Y también nos habla de cuál será el final de este tipo de personas y de sus seguidores. Dice el versículo 12: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, pero al final siendo engañados. Este es el final de este tipo de personas. Los verdaderos creyentes sabemos bien que todo el que desee vivir obedeciendo a Cristo será maltratado, insultado y será perseguido. Pero los malvados, los engañadores y sus seguidores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero ellos también serán engañados por otros. Este será su final. Ya estoy terminando. Dios quiere que vivamos este tipo de libertad, que no es libertinaje, no es hacer lo que queramos. Esa libertad que nos ofrece Cristo, la verdad. Y así podremos ser sus verdaderos discípulos y agradarle en todo. Y andaremos en la verdad y alejados de la mentira. Quiero hacer que, como he dicho, hoy quería terminar este tema, quiero hacer una conclusión y un resumen final. Así que los músicos podéis prepararos, porque ya estoy terminando. Para vivir en victoria debemos reflexionar sobre nuestra vida. ¿Vivimos en victoria? ¿Qué significa vivir en victoria? Vivir en victoria, en resumen, significa conocer a Cristo, conocer nuestra identidad en Él, contar con Cristo, nuestra aprobación profunda de quién es Él y lo que significa lo que Él ganó para nosotros, la salvación, y rendirse a Cristo, ser siervos, esclavos de Él. Para eso tenemos que destronar el pecado de nuestra vida, dejar que el pecado esté sentado en el trono de nuestra vida y entronar a Cristo, sentar a Cristo en el trono, vivir en santidad. Si no hay santidad, no hay victoria, hay derrota.
si no vivimos en santidad, transformados, andaremos en derrota. Ser íntegros y rectos, siguiendo a Cristo como ejemplo, huir del peligro de las falsas enseñanzas, doctrinas, filosofías e ideologías humanas, que muchas veces son grandes disparates, barbaridades. Y eso sí, cuando nos despertemos cada mañana, reconozcamos su señorío en nuestra vida. Reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros empecemos a poner en práctica estas tres cosas, conocer a Cristo, identificarnos con Él, contar con Cristo, una aprobación profunda en nuestro ser y rendirnos a Cristo, destronando el pecado y entronándolo a Él y viviendo en santidad, entonces Dios comenzará a vivir su vida a través nuestro y comenzaremos a vivir en victoria. Y entonces, y solo entonces, nuestra voluntad será su voluntad. Querremos lo que Él quiere, desearemos lo que Él desea, amaremos lo que Él ama, viviremos en la santidad que Él nos exige y seremos personas íntegras y rectas. La vida de Dios será reflejada en nosotros y las personas incrédulas lo verán a Jesucristo en nosotros. Por eso debemos comenzar ya a entender todo esto, pero no solamente entenderlo, sino aplicarlo, ponerlo en práctica y así poder vivir una vida de victoria, la cual Dios desea que vivamos. Es su deseo que vivamos en victoria, que vivamos en esa vida abundante y plena que Cristo nos promete. Yo he venido para daros vida y vida abundante. El enemigo ha venido a todo lo contrario. El plan del enemigo es otro: destruirnos, destruir nuestra vida espiritual, destruir nuestra vida física también, destruir nuestra familia, nuestro hogar. Ese es el plan del diablo, del enemigo. Pero Jesús vino a darnos vida, vida auténtica, vida verdadera. Así que empieza a vivir esa vida ya. Y empieza a vivir en la victoria que Dios quiere que viva. Dejemos de vivir en derrota y apliquemos todos estos principios y consejos y empecemos a vivir en esa victoria, en esa vida plena y abundante. Nosotros, y termino, los creyentes hemos nacido para vivir en victoria. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Si es para